¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Dando siempre las gracias a cada uno de nuestros suscriptores por ser parte de nosotros a través de esta plataforma de YouTube y por dedicar tiempo de su vida para compartir con nosotros, de manera que le damos una vez más la bienvenida. Y usted, que quizás es la primera vez que nos ve y no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si desea dejarnos algún comentario o alguna pregunta sobre el tema del que estemos tratando, lo puede hacer. Y si tenemos la respuesta, pues con mucho gusto le vamos a ayudar. Si usted conoce a alguna persona que crea que le puedan interesar estos temas, entonces comparta nuestros vídeos con esas personas para que así todos nos mantengamos conectados a través de esta plataforma de YouTube. Así es que gracias a todos. Y vamos a hablar en esta oportunidad un poco acerca de lo que es el concepto Mesías. No vamos a hablar directamente del Mesías, de quién fue el Mesías o quién es el Mesías o quién será el Mesías, puesto que este tema se ha desarrollado bastante y se conoce comúnmente dentro de lo que es el judaísmo y el cristianismo, pues ambas religiones tienen muchas perspectivas diferentes en cuanto al Mesías. Por ejemplo, para el judaísmo, el Mesías no ha llegado aún. Sin embargo, para el cristianismo, el Mesías hace 2000 años ya que vino, se fue de manera física y al no poder terminar su misión o llevar a cabo su misión, entonces se mantiene la esperanza de que volverá. O sea que son dos conceptos totalmente contradictorios entre el judaísmo y el cristianismo respecto al Mesías. Esta palabra Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. De manera que cuando decimos Hamashiach, estamos diciendo el ungido. Mucho más tarde, cuando comienza a nacer ya la religión del cristianismo, como el idioma oficial del cristianismo es el griego, no el hebreo, entonces para tomar este concepto de ungido, se nombra en dicho idioma Christos, que de ahí es de donde viene entonces la palabra Cristo. De manera que tanto Cristo como Mesías, la cual son las dos formas tradicionalmente que más se conocen estos conceptos, podemos ver que no es un nombre personal. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Mesías, estamos hablando de ungido, de alguien que es ungido. Y aunque esta cultura o estas creencias se desarrollan dentro del pueblo judío y que luego el cristianismo lo toma también, pero realmente este concepto no nace dentro del pueblo judío. De manera que hay una cultura, un pueblo o un imperio, por así llamarle, que fue antes del pueblo judío, que es ahí donde nace realmente el concepto de ungido, el concepto de Mesías. Por ejemplo, vamos a hablar de manera breve acerca del concepto Mesías, como ya hemos dicho, y vamos a analizar conforme a la escritura dónde nace este concepto realmente. En la cultura en donde nace el concepto ungido, también ahí nace el concepto o la creencia de la existencia de los ángeles. O sea, el concepto de angeología, como se conoce dentro de la teología, nace también dentro de esta cultura. Y por esa misma razón también nace entonces el concepto de la demonología,
angeología, demonología, creencia en los ángeles, creencia en demonios. Por lo tanto, también en dicha cultura había un dualismo, que es donde nace realmente este pensamiento dualista, en donde se cree que existe tanto el bien como el mal. Y hasta el día de hoy, en muchas religiones que existen en pleno siglo XXI, hay una creencia en donde se confirma que existe el bien y el mal. Eso es dualismo. Entonces, todos estos conceptos, incluyendo el concepto de Mesías o ungido, nacen dentro de lo que es la cultura persa. Tenemos que recordar que una gran parte de los judíos, aproximadamente en el año 600 y algo antes de nuestra era, fueron tomados por los babilonios, se fueron a Babilonia a servir allí al Estado, al imperio babilonio, y en Babilonia duraron bajo este régimen aproximadamente unos 70 años. Salen del régimen babilonio porque entonces viene Persia o los persas y derrotan a los babilonios y se quedan los persas en el poder. Vienen entonces los judíos y los hijos de estos judíos que vivieron en Babilonia a pasar al poder de los persas, por la cual entonces podemos decir que mientras estaban en Babilonia, ellos aprendieron de la religión babilónica o mesopotámica, para generalizar un poco más y a la vez ser más específico, pero también vinieron a aprender de la religión persa, la cual se conoce como zoroastrismo. Entonces, es de los persas en donde realmente el pueblo de la Biblia toma el concepto de ungido, toma el concepto de angeología, el concepto de demonología, el concepto de el bien y el mal, o sea, el dualismo. Todos estos conceptos los judíos lo toman de los persas. Hay una parte en el libro de Isaías en donde el profeta presenta a Dios como que Dios es el creador tanto del bien como del mal. Pero esto es ya producto de que él había aprendido de estas religiones y obviamente él ya como un monoteísta, como adorador de un solo Dios, que en el principio no era así. De hecho, para este tiempo todavía contemporáneos a él eran enoteístas, o los pueblos, todos por así decir, eran enoteístas, queriendo decir que cada pueblo tenía diferentes dioses y dentro de esos dioses siempre había un dios que era el principal entre todos. El enoteísmo reconoce la existencia de varios dioses, incluyendo a los dioses de los otros pueblos. Así fue también el pueblo de la Biblia. Entonces, le traigo un versículo que se encuentra en el capítulo 45 de Isaías, en el versículo 1. Este capítulo pertenece al segundo Isaías. Hemos dicho en otros estudios que el libro de Isaías está compuesto por 3 Isaías diferentes. Y el capítulo 45 pertenece al segundo Isaías. Cuando él dice esto, obviamente corresponde al tiempo después de los persas. Es importante saber también que el judaísmo, o dentro del judaísmo, existieron 3 perspectivas teológicas diferentes o 3 cosmogonías diferentes dentro del pueblo. Una era, por ejemplo, la teología o la religión antes del exilio babilónico. Otra era la perspectiva religiosa en el tiempo del exilio babilónico.
y otra fue la perspectiva religiosa de este mismo pueblo judío después del exilio babilónico. Entonces, cuando hablamos del primer Isaías, que si es el verdadero, estamos hablando de un tiempo preexílico babilónico. Cuando hablamos ya del segundo y tercer Isaías, estamos hablando ya de un tiempo post-exílico. Esto es muy, pero muy importante que usted lo tenga siempre presente. El segundo Isaías dice en el capítulo 45, haciendo referencia a Ciro, para el tiempo del reinado de Ciro, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Casi todas las personas que le gusta analizar el concepto de Mesías en la Biblia conoce este versículo y puede notar en donde de manera literal y directa hace referencia a un ungido que en el idioma original de la Biblia es Mashiach, o sea, Mesías o Cristo o ungido. Por primera vez de manera literal y directa aparece aquí y está haciendo referencia no a un judío o a un israelita, sino a un hombre llamado Ciro, que fue el líder para este entonces del imperio persa. El profeta trata de presentar a Ciro, al rey de los reyes, al más poderoso del entonces, como un ungido de Jehová, como siervo de Jehová. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta de que la religión de Ciro no era el judaísmo, sino el zoroastrismo. El dios de Ciro no era Jehová, sino Ahura Mazda. Entonces, el profeta lo que trata aquí es de cambiar la versión. Este versículo posiblemente es originario de la cultura persa. De hecho, se conoce un cilindro llamado el cilindro de Ciro, en donde allí hay muchos registros históricos protagonizados por Ciro, el persa, y allí cuenta de grandes hazañas que hacía el rey Ciro. Pero el profeta, obviamente creyendo en Jehová y teniendo como Dios supremo a Jehová, pues lo que hace es que trata de presentar a Jehová como que Jehová fue quien posicionó a Ciro como rey de reyes y señor de señores. Porque obviamente en aquel entonces los pueblos luchaban, y cuando un pueblo vencía a otro pueblo, pues se daba a entender claramente que el Dios del pueblo vencedor era más fuerte que el Dios del pueblo que había sido vencido. Entonces el propósito del profeta aquí no es presentar al Dios Ahura Mazda como el Dios supremo, sino de presentar a su propio Dios, que es el Dios Jehová. Y aunque su pueblo está esclavizado bajo un imperio que no es el suyo, la intención es siempre de querer presentar a su Dios como el único y verdadero Dios. De manera que si fuéramos a leer de manera más clara o más directa este versículo, entonces tendríamos que quitarle el nombre de Jehová. Y en vez de decir así dice Jehová a su ungido Ciro, tendríamos que decir entonces así dice Ahura Mazda a su ungido Ciro, que es otro Dios totalmente diferente. Entonces, con respecto al concepto Mesías y la cultura persa y su religión zoroastrista, vamos a decir lo siguiente. El zoroastrismo se formó alrededor
Entre el año 600 al 1200, más o menos entre ese periodo es cuando comienza a formarse en la región noroeste de Irán, pero que para aquel entonces se conocía como Persia, y fue formado por el profeta Zaratustra, conocido también como Zoroastro, cuyas enseñanzas fueron transcritas en lo que se conoce como el Avesta. Se dice que el zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas del mundo, aunque se puede considerar al zoroastrismo como un enoteísmo, la creencia en la existencia de un Dios principal, pero que no es el único Dios que existe. Entonces, enoteísmo, esa palabra enoteísmo es un término acuñado por el orientalista Max Muller, que nació en el año 1823 y murió en el 1900, o sea, de 77 años. Esa palabra enoteísmo, el doctor Max Muller la toma del griego enos, que significa uno, y theos o teos, que significa Dios. La divinidad especialmente venerada asume las cualidades de divinidad suprema, o sea que el enoteísmo, como hemos explicado, no es más que el reconocimiento de varios dioses para un mismo pueblo, pero que dentro de todos esos dioses hay uno que es el principal. Y ya de esto hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de los cananeos, entre otras culturas. Representa un intento de unificación bajo la adoración de un Dios supremo de las religiones monoteístas comunes en aquellos tiempos y por tanto conserva rasgos de ambas corrientes, mono y politeístas. El zoroastrismo ejerció una clara influencia en otras religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. El zoroastrismo, o sea, la religión persa, ejerció una clara influencia en otras religiones muy conocidas actualmente como el judaísmo, el cristianismo y el islam. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces con las tradiciones occidentales abrahámica y oriental dármica. Estas se advierten en la angeología, la creencia en un estado futuro de premios y castigos, en la inmortalidad del alma y el juicio final. Todo ello forma parte fundamental del esquema zoroastriano. Adicionalmente, la figura de Satanás, originalmente sirviente de Dios, designado a él como su fiscal, vino a asemejarse a la de Arimán, el enemigo de Ahura Mazda, o sea, el enemigo de Dios, según el zoroastrismo, cada vez más. Dese cuenta que aquí comenzamos a notar ya estos conceptos que nacen dentro del zoroastrismo. Dice que éstas se advierten en la angeología. El cristianismo habla mucho de la angeología. De hecho, hay cursos especiales, cursos teológicos, que da el cristianismo acerca de la angeología, al igual que de la demonología, ángeles y demonios. El cristianismo adoptó estos principios del judaísmo, pero que el judaísmo lo adoptó de la religión persa, del zoroastrismo. Entonces, también el zoroastrismo adoptó la creencia en un estado futuro de premios y castigos. Es lo que se cree en el cristianismo y en el judaísmo. Hay un premio o un castigo para la persona después de la muerte, dependiendo de cómo haya vivido en la tierra. También el zoroastrismo adoptó el concepto o desarrolló el concepto acerca de la inmortalidad del alma, pero no solo de eso, también de la creencia de un juicio final. Usted se va a la Biblia, por ejemplo, a la Biblia cristiana, al Nuevo Testamento,
principalmente dentro de lo que es el libro de Apocalipsis, y allí usted se va a encontrar con un juicio final. ¿De dónde nacen realmente estos pensamientos? ¿Son originarios del pueblo de la Biblia? No. Ellos simplemente lo tomaron y lo desarrollaron a su manera, a su versión. Todo ello forma parte fundamental del esquema zoroastriano. Adicionalmente, también la figura sobre un Satanás. El cristianismo habla mucho acerca de Satanás. ¿Es propio de la religión cristiana el concepto Satanás? No, es propio de los persas. Y ya en un estudio muy anterior que publicamos en nuestro canal de YouTube, ahí hablamos sobre el Satanás de los persas. Entonces, en el zoroastrismo ya se creía que este Satanás era un sirviente de Dios, como lo cree el judaísmo todavía, y que había sido asignado a él, a Dios, como un fiscal. El judaísmo cree todavía hoy en día de que Satanás es un agente, es un ángel, y que hace la función de un fiscal, pero en el principio, en el origen del pensamiento sobre Satanás, no era un personaje, no era un ángel caído. Dice que vino a asemejarse a Arimán, el enemigo de Ahura Mazda. Arimán era como se le llamaba dentro del idioma de los persas. También la figura del Mesías, que inicialmente era un rey futuro de Israel y que salvaría a su pueblo de la opresión, evolucionó en Isaías, como por ejemplo en un Salvador universal muy similar al Saoshan persa. Mire cómo se le llamaba o cómo se pronunciaba la palabra Mashiach, o de dónde nace realmente el concepto Mashiach dentro de la religión persa. ¿Se le llamaba Mashiach o Mesías o Cristo? No, se le llamaba Saoshant en su idioma original. Otros puntos de comparación entre Persia e Israel incluyen la doctrina de los milenios, también el último juicio. El cristianismo crea una doctrina de estos conceptos bastante extensa. Hay cristianos que son amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. Hay un sinnúmero de doctrinas que han sacado de estos conceptos originarios de Persia. Entonces, al creerse en un juicio final, obviamente también es de donde nace el pensamiento de un libro celestial en el que se inscriben las acciones humanas. Apocalipsis habla muy bien sobre esto, muy claro, pero no son más que conceptos, no son realidades, no es algo que se puede entender o interpretar literalmente. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro de simbología, de sueños, de visiones, que no tiene nada que ver con la realidad, y mucho menos se escribió para hacer referencias al siglo XXI o a un tiempo posterior. Apocalipsis se escribió justo para el momento en el que se estaba viviendo. Se habla allí también en el zoroastrismo de un libro en el cual se inscriben los nombres de la persona y sus obras. En el zoroastrismo también nace el concepto acerca de la resurrección. Aunque ya en Egipto había una creencia acerca de la resurrección del dios Osiris, pero los persas, el zoroastrismo, es quien más desarrolla este concepto, el concepto de la resurrección, y también el concepto de la transformación final de la tierra, en donde se creía que vendría un paraíso a la tierra y que vendría desde el cielo. Hay otros que creen también que hay un paraíso en el cielo y que ese paraíso un día vendrá a la tierra. Pero no solo eso, sino que en el zoroastrismo también es de donde nace la existencia o la creencia en el infierno. Estos datos yo se los estoy dando de manera breve, pero quiero dárselo así
intencionalmente para que si usted está interesado o interesada en estos temas, pues también busque documentos que le confirmen lo que le estamos compartiendo. Algunos estudiosos y estudiosas como Mary Boyce, 1987, Black and Rowley, 1987 también, Duchesne y Guillemin, 1988, creen que un buen número de elementos de la escatología, la soteriología, la angeología y la demonología del judaísmo, una influencia clave también en el cristianismo, tiene su origen en el zoroastrismo y que fue transferida al judaísmo durante la cautividad babilónica y la era persa. Ya para terminar, mis queridos amigos, vamos a decir lo siguiente. Ahura Mazda es el dios principal de los zoroastristas. Veneran el fuego eterno como símbolo divino. Zaratustra predicaba un dualismo basado en la batalla entre el bien y el mal, igualito que los cristianos hoy en día. La luz y las tinieblas. El principio de Zaratustra es que existe un espíritu conocido como Spentamainyu, identificado posteriormente como Ahura Mazda u Hormuz, y un espíritu malvado llamado o identificado como Angra Mainyu, asimilado a Ahriman, opuestos representando el día y la noche, o sea, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, representando también la vida y la muerte. ¿Se da cuenta? El dualismo, lo que opera hoy en día tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el bien y el mal. Entonces estos espíritus coexisten en cada uno de los seres vivientes conforme a los zoroastristas. Los cristianos también creen que hay un Espíritu Santo que mora en los creyentes y que hay espíritus malignos identificados como demonios que operan en las personas no creyentes. Según Mary Boyce, el zoroastrismo es la más antigua de todas las religiones de credo reveladas y ha tenido probablemente más influencia directa o indirectamente que cualquier otro culto individual. Boyce, 1979, página 1. El zoroastrismo ha sido propuesto como la fuente de los aspectos post-Torá más importantes del pensamiento religioso judío que emergió durante la cautividad babilónica. Para muchos investigadores, en el zoroastrismo se apuntan por primera vez algunos importantes conceptos para otras religiones posteriores, como el de cielo versus infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios, es decir, son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones. Esto es todo, mis amigos. Quería compartir con usted estas informaciones para que usted se interese un poco más en investigar acerca de lo que tanto le gusta, que es el conocimiento. Así es que esperamos que estos aportes históricos sean de beneficio para usted. Y recuerde siempre, si le ha gustado, suscribirse a nuestro canal o dejar un like a nuestro video. Si desea usted activar la campanita de notificaciones para que siempre le lleguen automáticamente nuestros vídeos, hágalo. Si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desea. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto.